working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Una jornada, como decía Pipa, particular. Una jornada muy vinculada a los temas que vamos a tratar, que hoy se viven con mucha potencia, por lo que pasa en Argentina, por lo que pasa en Brasil. En Brasil están a punto, están en eso, estamos siguiendo minuto a minuto lo que viene pasando con un dirigente sindical, un dirigente obrero, que supo ser un fiel representante de las mayorías de los de abajo y logró, después de muchos intentos y fracasos, que también es una enseñanza, ¿no? Había alguien que decía fracaso, fracaso, victoria. Me parece que Lula, que de quien estamos hablando, fracaso, 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 victoria. Y hoy está guarecido, hoy está acompañado, hoy está protegido en el lugar donde comenzó sus primeros pasos, en el sindicato. Está esperando a las fuerzas de la represión, a las fuerzas del autoritarismo, de la antidemocracia, en su sindicato. Como volvió a las fuentes, rodeado además de decenas de miles de trabajadores, trabajadoras que lo están acompañando y que lo están protegiendo. Vamos a ver cómo sigue. Y al mismo tiempo en la Argentina también, hoy es un día, y en la ciudad de Buenos Aires, es un día de lucha, un día de paros, un día de manifestaciones, un día de reclamos, un día donde otra vez el movimiento obrero vuelve a ser protagonista de la jornada, o por lo menos, si no sale en los diarios, debería ser protagonista también de las noticias. Sin duda es protagonista de la jornada. No sé necesariamente si esto se va a reflejar en los medios de comunicación. Eso es otro de los temas otra de las particularidades de esta etapa, ¿no? De cuáles son las noticias. O si salen las noticias, probablemente salga por los problemas de tránsito, porque no tuvieron los subtes, y no por lo que estén reclamando o las causas por las que están luchando. Es ni más ni menos que por el salario, que es ni más ni menos el eje central, pero no el único, de lo que vamos a hablar ahora. Hoy se me ocurría hablar de la historia de las organizaciones sindicales, de la historia del movimiento obrero organizado, a través de la historia jurídica, a través de su relación con el derecho. Porque el derecho, a pesar de que en las facultades, a pesar de que incluso en los colegios te lo quieren enseñar como algo establecido, como algo dado, como unas reglas que uno tiene que cumplir, que respetar, el derecho no es ni más ni menos que la expresión jurídica, la expresión en reglas de las discusiones políticas. El derecho es el resultado de la acción política, de las discusiones políticas y de la correlación de fuerzas en las sociedades en cada momento. Y todo el derecho que tiene por objetivo generar un orden, generar una armonía entre los que nos toca convivir en un mismo lugar, en un mismo territorio, está impregnado de intereses que chocan, y por eso es necesario ordenarlos. Y no está mal que haya un orden, no está mal que haya un orden, todos queremos un orden, porque a veces nos quieren confundir que el proyecto, los conservadores son los dueños del orden y nosotros somos los desordenados, caóticos, que no nos gustan las reglas. Nosotros queremos un orden, pero queremos un orden justo, o un orden distinto del orden que les gusta a otros. Y en la discusión de qué tipo de orden tenemos, de qué tipo de reglas,
de qué tipo de derechos, es una discusión política. Y como toda discusión política, la discusión política tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas. Entonces, cuando uno lee una ley, lee un código, lee un reglamento, lee lo que fuera, lo que está viendo es el resultado de una discusión política. ¿Quién ganó y quién perdió? O si empataron, ¿cómo fue el empate? Y vale para todo. Yo siempre digo, en la facultad, donde todos se asustan, ¿viste? Van a la facultad creyendo que van a estudiar una ciencia, como política. No quiero política, yo quiero estudiar derecho. Y digo, cuando estudias las reglas de tránsito, las normas de tránsito, estás viendo cuál fue el resultado de la discusión política entre colectiveros, taxistas, peatones, gente que vive en el norte, gente que vive en el sur. Son discusiones políticas de intereses. Yo me acuerdo de la discusión de los carriles exclusivos en la avenida Santa Fe. Los tacheros por un lado, los colectiveros por otro. Ahora con las bicisendas. Hay unas discusiones políticas terribles. Pues hay intereses contradictorios. Hay gente que le interesa que se priorice la bicicleta, hay gente que no le interesa la bicicleta y quiere ir con su auto. Bueno, esas disputas de intereses son las que se resuelven en una sociedad democrática, civilizada, ordenada, a través de las normas. ¿Y las normas cómo se discuten? A través de procedimientos democráticos cuando hay democracia, y si no, se imponen por la fuerza en otros momentos. A veces la democracia funciona mejor, a veces no tanto. Últimamente tenemos miles de ejemplos de normas que se dictan sin respetar la voluntad popular, que es la que debería definir la correlación de fuerzas en una democracia. Pero esa es otra discusión, que no tiene que ver con el movimiento obrero, de lo que quiero hablar ahora. Pero la discusión sobre cómo se ordena el mundo del trabajo también es una discusión política. Y las leyes laborales y las leyes que regulan el funcionamiento de los sindicatos también son discusiones políticas, recontra políticas. El otro encuentro que tuvimos, yo les decía, ¿no?, que el mundo se divide entre las personas que trabajan y las que viven del trabajo de los demás. ¿Se acuerdan? Lo decía Perón, lo decía yo. Y ese es un eje que ha dividido la historia de la humanidad siempre. Con esclavos y amos, en la antigua Roma, en muchas sociedades, había amos que aprovechaban el trabajo de los esclavos. El que trabajaba el esclavo, el amo vivía del trabajo de los demás. Y tenía derecho a quedarse con ese trabajo, con ese producto, con lo que producía el esclavo, porque en esas sociedades se admitía que había personas que no eran personas. Que había personas que eran consideradas objetos, mercancías, que se compraban y se vendían en el mercado como una vaca, como un caballo, como un auto. Entonces vos te comprabas una vaca, la leche que da la vaca es tuya. Vos te comprabas un esclavo, lo que trabajaba el esclavo te pertenecía. Tenías derecho a quedarte con eso. ¿Por qué? Porque el derecho, las normas, habían establecido que había dos clases de personas. Los que eran considerados ciudadanos y los que no eran considerados ciudadanos ni personas. Este sistema injusto, este orden, por su injusticia, fue cambiando a lo largo de la historia. En algunas sociedades fue evolucionando. En la nuestra, por ejemplo, donde había pocos esclavos, pero había, fue evolucionando en un momento. La asamblea del año 13 o cuando sea, se dispuso que se abolía la esclavitud. En otros lugares, ¿cómo cambiaba el sistema? Más abruptamente que por una evolución lenta, como le gusta decir, con una revolución. Efectivamente, cuando son muchos más los oprimidos que los que oprimen, en algún momento se ponen de acuerdo y producen un cambio en el orden jurídico. Agarraban las armas y generaban una revolución. Revoluciones de esclavos, hay para contar en la historia un montón. Pero que haya terminado la esclavitud o esa forma de esclavitud no quiere decir que haya
se haya terminado con la apropiación del trabajo ajeno, esto de que alguien viva del trabajo de los demás. En la Edad Media no había esclavos en estos términos, pero sí había un señor feudal y un siervo. Y el señor feudal tenía derecho a quedarse con lo que el siervo trabajaba en la tierra, en la agricultura, en la ganadería. ¿Por qué? Porque era el dueño de la tierra. Y eso le daba derecho por sobre las personas. Un orden jurídico muy complejo. Además, yo lo estoy sintetizando, ¿no? Miles de años de historia en 2 minutos para que no nos agarre el paro del sur. De estos que no quieren trabajar. Lo digo irónicamente para que firman y no me recortan. A propósito, hoy estuve hablando con Néstor Segovia y con Beto Pianelli por esta situación de los trenes del subte que tienen material cancerígeno y comprarla. Y ahora viene el presidente de España la semana que viene, vamos a ver si le decimos saber que no estamos contentos con que nos hayan vendido esa mierda de vagones a un precio muy caro, en connivencia con los funcionarios de la ciudad. Dicho esto, volvemos al feudalismo, que tenía un orden jurídico, un derecho bastante complicado, bastante extraño, esto de la servidumbre, ¿no? En las películas uno lo ve que va a cobrar, el príncipe va a cobrar los impuestos con su ejército y le sacan y están todos harapientos los siervos y los señores feudales en sus castillos, comiendo ahí pollo con la mano, no sé por qué siempre en las películas. No existían los cubiertos. Dándose los lujos más. No existían los cubiertos. No había cubiertos. Y tomando cervezas en vasija. La verdad que es hermosa esa época. Pero digo que ahora han visto miles de películas, desde Robin Hood hasta hay una que a mí me gusta mucho, Corazón Valiente, con Mel Gibson, que aparte se pinta celeste y blanco, es una cosa que va a luchar contra el castillo, supuestamente porque le roban a la novia, ¿no? El derecho de pernada. Que acá hay gente joven que no sabe lo que es el derecho de pernada, que la parte o prima nocte, el derecho de prima nocte. ¿Eh? Yo soy joven y lo sabía. Bueno, me parece muy bien. Yo también soy joven, todos somos jóvenes. Hay otros más jóvenes que tal vez no lo saben. El derecho de prima nocte, ¿saben? El derecho que tenía el señor feudal, no solamente de quedarse con lo que trabajaba en las tierras, sino el trabajo. Sí. Con la virginidad. Con la Virginidad de la. Con la futura esposa de los siervos. Tenía derecho a pasar la primera noche con la futura esposa de los siervos. Derecho de prima nocte. ¿Y saben qué hacía el siervo? Siervo con ese, ¿no? Porque servidumbre. Mientras el señor feudal se llevaba a su futura esposa. No, tenía hasta en algunas sociedades se vivía con un orgullo. Y tenía permitido ir a cazar ciervos con C en las tierras del señor feudal, que en otro momento no estaba prohibido. Exactamente. Los siervos con ese, cuando volvían de la cacería, colgaban los cuernos en la puerta de su casa como señal de que habían podido ir a casa. De ahí viene la expresión que muy pocos, creo que nadie zafa, dice, nadie zafa de eso ni de no me acuerdo qué otra cosa. Ni de la muerte, ni de cazar ciervos por ahí. Me distraje. Sí. Bueno, yo no sé si es por cómo lo relata la película Corazón Valiente, creo que no, más bien era por esta distribución desigual, por esta opresión, por esta sobreexplotación, que también estos sistemas feudales
generaron una reacción de parte del pueblo cuando no se siente legitimado por ese, no se siente representado por ese orden social, cuando ese orden social, esas normas, no tienen legitimidad en el pueblo, y el pueblo suele cambiarlas. Porque si no evolucionan, si no cambian, si no se adaptan a las necesidades de la población, a lo que consideran justo la mayoría de las poblaciones, suelen armarse estas puebladas que pueden terminar en una revolución, pero como mínimo terminan en reacciones violentas. De hecho, ahora está muy de moda escuchar la palabra allanamiento, ¿no? El allanamiento viene de esa época, la palabra allanamiento. Hoy ¿qué significa allanar? Es entrar por la fuerza al domicilio de alguien por una orden judicial para hacer algo, ¿no? Cuando vos tenés derecho a entrar por la fuerza. El allanamiento era lo que hacían los siervos, los plebeyos, los hombres del pueblo cuando iban contra el castillo, que tenía unos muros altos y eran allanados, hechos llanura, hechos llanitos, tirados abajo para avanzar sobre el castillo. Eso es allanar, de ahí viene allanar, de estas mismas reacciones populares contra la injusticia. Hoy el allanamiento es una reacción de un sector concentrado del poder contra los que representan, por lo menos en muchos casos, ¿no? Hay allanamientos también, cuando allanan la casa de un pedófilo, para no ponernos tampoco extremistas. Pero ¿a qué voy con todo esto? Terminado el feudalismo, terminada la Edad Media, apareció un nuevo modelo de sociedad en el mundo, simbolizado a través de la Revolución Francesa y el liberalismo instalado en Francia con esa revolución, ¿no? Con el lema de, fundamentalmente, libertad e igualdad. Y fraternidad. Pasa que ahora diríamos sororidad. Fraternidad y sororidad. Pero fundamentalmente las ideas eran libertad e igualdad. Se terminaba cualquier forma de esclavitud y que todos eran iguales ante la ley. Nadie tenía prerrogativas ni de sangre ni por sus propiedades. Podía ser más que otro, tener derechos sobre otro por los bienes que tuviera. Ahora, iniciada esta etapa del liberalismo que abolió toda forma de esclavitud y que consideraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, les pregunto yo, ¿les parece que terminó esa relación de desigualdad? Esa relación complicado con un proceso socioeconómico que se dio en paralelo, que fue la revolución industrial, el maquinismo. Este proceso de liberal, este proceso igualitario en términos formales, de tratar a todos por igual, en el marco además de una situación de desigualdad económica potenciada por la revolución industrial del maquinismo que sobreexplotaba a los trabajadores, fue generando una situación también de suma injusticia. Y acá empieza el germen de lo que hoy quería hablar con ustedes. En esa sociedad, la sociedad liberal industrial, la sociedad en la que había gente que tenía bienes y capital y riquezas porque las había obtenido con su esfuerzo, no, por herencia, por legado, y quienes habían dejado de ser siervos, esclavos o personas sometidas para ser hombres libres, pero que solo tenían en su poder su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo, sus manos. Esto enseguida genera una nueva situación de sometimiento. Y les diría que un poco más injusto y grave y complicado, es difícil en algún punto, que la propia esclavitud. En algún punto, el ahora trabajador
estaba peor que el esclavo. Porque el esclavo, al ser un objeto propiedad del amo, el amo lo cuidaba. Lo protegía, le daba de comer, lo alimentaba, lo sanaba, si se enfermaba, empezaba que esté sano, fuerte, descansado, porque mantenía el valor del esclavo. El trabajador es más descartable, no me sirve más, alquilo otro, es alquilar la fuerza de trabajo. Y esto generó situaciones de suma explotación en esta sociedad nueva. Y hay también muchas películas, yo recomiendo, yo más que libros les voy a recomendar películas. Les voy a recomendar películas. Hay una, aprovechando también que hay jóvenes que hace mucho tiempo son jóvenes, que tienen mucha juventud acumulada. A ver si recuerdan una película ganadora del Oscar, año 1962, italiana, con Marcello Mastroianni. Actuaba Rafaela Carrà también en esa película, que yo la recomiendo mucho, y de hecho se la doy obligatoriamente a los alumnos, que es la película Il Compagni, traducida como Los Camaradas o Los Compañeros. Los Compañeros. Una película espléndida que describe la vida en una fábrica en Italia. Siempre la doy también por este prejuicio que tiene cuando uno va a dar clase y dice, este peronista viene acá. Entonces uno trae ejemplos de afuera y pasa un poco más, entra un poco más la idea. Que si le pasara la Patagonia rebelde, que también se la doy, ¿no? O, bueno, esa es muy larga y más política. Hay otra de Raimundo Gleiser, que también se la recomiendo, Los Traidores. Los Traidores. ¿La vieron? O sea, hay varios que la vieron acá y los que no. La historia de un delegado metalúrgico, muy combativo, que empieza representativo, que empieza su carrera y termina, no le voy a contar el final, pero se imagina cómo termina. Bueno, la película Los Compañeros, con Marcello Mastroianni, Rafaela Carrà y un gran elenco. Bueno, ella sabe más de cine que yo. Sí, con un montón de actores muy buenos. Describe esto que yo les quiero contar, que es lo que ocurría en las fábricas en Italia y en todo el mundo. Jornadas de 16 horas, trabajo en condiciones absolutamente insalubres, sin descansos, ni fines de semana, ni vacaciones, sin ningún límite ni de edad, ni de condición de salud, embarazada, no embarazada. Era una cosa de explotación y de utilización y reciclado de personas que además recibían a cambio una paga miserable. Una paga miserable que no alcanzaba para la subsistencia. Y esta imagen de los harapientos, por un lado, se repetía con ropas más modernas, pero igualmente harapientas y derroídas por la falta de ingresos, por la falta de recursos, por la falta de dignidad a la hora de vivir y de trabajar. Y esto empezó a darse en todos lados. Y esto empezó a generar incomodidad cada vez mayor. Y empezó a generar otra vez lo que es el primer germen del sindicalismo, que es la reunión de trabajadores. Se juntaban en los bares y empezaban a hablar. Che, esto, están cagando. Sí, yo tampoco estoy bien así. No, ¿cuántas horas trabajamos? No, ¿y qué podemos hacer? Y ahí en esa película describe muy bien cómo empiezan tímidamente a decir, bueno, vamos a pedir algo. Vamos a pedir una hora menos, vamos a pedir un 10% más. Y tratan de organizar las primeras reuniones, las primeras asambleas, las primeras
los primeros reclamos y las primeras negociaciones colectivas. Las primeras negociaciones en nombre de un colectivo, y surgían los primeros delegados, que eran representantes. Bueno, hay que ir a hablar con... Y, bueno, ¿quién va? Anda vos. Bueno, era designado así provisoriamente alguien que iba en representación del conjunto. Y la verdad es que desde el punto de vista del derecho, de la política, esas primeras manifestaciones recibieron como respuesta la prohibición, el castigo, la sanción, la represión. Todo tipo de asociación era considerada una conducta delictiva, una conducta que atentaba contra los principios liberales de la libre oferta, del libre juego de la oferta y la demanda. Si los trabajadores se juntaban, monopolizaban uno de los factores que incidían en el mercado de manera inconveniente. Ni les digo si estaban prohibidas las asociaciones, porque habían eliminado los antiguos gremios de la época medieval que reunían algunas profesiones. Si estaban prohibidas las reuniones y las asociaciones de trabajadores que implicaban este desvío en el libre juego de la oferta y la demanda, ni les cuento la posibilidad de pensar en tomar medidas de fuerza, en presionar, en alterar el orden. Toda medida de fuerza de los trabajadores, lo primero que se les ocurrió no fue la huelga. Decían, este sistema mata, nos destruye, nos hace infelices. Y lo primero que vieron era que las máquinas generaban esas situaciones, y se la agarraban con las máquinas y no con el sistema. Hay un movimiento muy interesante que es como el héroe colectivo actual de Eternauta. En Londres hay un movimiento que se llamó el ludismo, con un tipo que no me acuerdo el nombre de pila, pero Lud, no sé cuánto Lud, que era un líder que llevaba adelante este movimiento de ludista, que era de romper las máquinas para evitar las consecuencias de la explotación capitalista. Ahí viene muy bien, doctor. Pero bueno, este Lud no existía, era una persona ficticia que habían inventado para representar este movimiento que estaban organizando los trabajadores, que rompían las máquinas o hacían sabotaje a las máquinas. Porque, ¿de dónde viene la palabra sabotaje? De esas primeras experiencias sindicales de los trabajadores, que metían un zapato en un sueco de esos de madera, que se llamaba sabot. Lo metían en el engranaje de las máquinas para hacerla saltar. Y eso era sabotear una máquina, de meter el sabot en una máquina. Son palabras que nacen de las luchas obreras, que fueron progresando. Por supuesto, fueron tomando conciencia que el problema no era la máquina, sino un sistema que permitía que el dueño del capital pudiera libremente contratar libremente a un trabajador en las condiciones que se le antojaran, y que eso era válido, porque en esta sociedad se consideraba a todos libres y a todos iguales. Entonces, si el zorro y las gallinas acordaban ponerse de acuerdo cómo vincularse entre ellos, el Estado no se metía. Hay libertad para contratar. Claro, había una persona que tenía riquezas y un montón de gente del otro lado con necesidades de tener un ingreso para comer y vestirse, y la gente que necesita comer y vestirse agarra lo que sea antes que nada. Y esa libertad que tenía solamente el más poderoso generaba que el más poderoso
pudiera establecer las condiciones del contrato de trabajo como se le antojara. Y el trabajador terminaba aceptando, porque no le quedaba otra opción que aceptar las condiciones que le imponía el otro. Pero para la ley, para el Estado, para el gobierno, para el derecho, ese era un contrato entre dos particulares que si aceptaron, no le puso una pistola en la cabeza, entonces es un contrato válido, porque hubo voluntad de las dos partes. ¿Vos aceptaste? Sí, acepté. Claro, no tenía en cuenta el estado de necesidad, la falta de libertad que tenía esta persona a la hora de tener que ir a contratar. Hay un cuentito de un titular de cátedra que se llama Ackerman, que es muy lindo, que se llama Te seré negada 3 veces. ¿Cómo estamos de tiempo? Que se los voy a leer, es muy cortito, si lo encuentro, se los voy a leer. ¿Vos lo conocés? Sí, con Mario. Lo usaste con Mario, seguro te lo lees. Te dije que te ibas a aburrir hoy, ¿no? Pues seré negado, ¿no? Si lo encuentro soy Gabriel. Es un cuentito que describe de una manera muy bien, muy linda, una paginita, cortito, esta falta de libertad de la que te estoy hablando ahora. Esa libertad que tenían solamente los ricos y los trabajadores no. Y que fue lo que fue generando el principio de las organizaciones sindicales. El cuento se llama Te seré negada 3 veces. Parece ahora que fue en la noche de los tiempos, cuando no pocos advirtieron la ficción de libertad que encerraba la abolición de las diferentes expresiones de la esclavitud. Porque ocurrió entonces, cuando el siglo XIX comenzaba a madurar, que al advertir la indisimulada ansiedad que impulsaba al reciente e ingenuo manomizo hacia sus brazos, mirándola a los ojos con esa mirada ambigua de la mujer que se sabe deseada e insinúa sin llegar a ofrecer, cosa medio histérica, ¿no? Que tienen los hombres y las mujeres, que insinúan. La libertad, que es la mujer en este caso, provocó, pero rechazó al iluso al advertirle. El iluso era el que era antes esclavo y ahora va a ser libre, pero la libertad le dice: antes de que puedas comer próximo plato de lentejas, te seré negada 3 veces. El liberto, que hasta ese día con la naturalidad de la respiración y el sueño había recibido regularmente su cotidiana ración alimentaria, no logró comprender el sentido de esa promesa cargada de desafío en la que apenas creía reconocer los vestigios de alguna remota enseñanza religiosa. Además, el goce inmediato que le provocaba la sensación de estar eximido de toda obligación no dejaba espacio para preocupación. Estaba tipo libre ahora, nada más esclavo, nada más siervo. Pero pasaron las horas y finalmente tuvo hambre. Acudió entonces, según era su hábito, a buscar el plato de lentejas, pero tropezó con la novedad de que debía pagar por él. Y para esto necesitaba dinero. No debió extremarse en sus indagaciones para enterarse que al no disponer de bienes recibidos por herencia, el único medio lícito para ganar dinero que admitía la sociedad en la que se estaba insertando era el trabajo. Y ahí se encontró con la primera negación de la libertad. Porque frente a la ineludible necesidad de trabajar, él no tenía posibilidad de elección, que es condición y consecuencia de la libertad, puesto que ésta supone precisamente la opción por la negativa, la potestad de decir que no. Pero el liberto no tenía riquezas, y solo los ricos tienen la posibilidad de elegir entre trabajar o no hacerlo. Resignado hacia trabajar, se enfrentó entonces a una nueva disyuntiva: hacerlo por cuenta propia o trabajar para otro. Carente de un capital propio para invertir, descubrió inmediatamente que se le negaba por segunda vez. Si se va el micrófono, avísenme, porque me canso, ¿eh? Que se le negaba por segunda vez la libertad, y esta vez por partida doble, ya que no solo no podía escoger entre trabajar en forma autónoma o dependiente, sino que, impuesta la segunda como consecuencia de su pobreza,
Tampoco podía elegir para quién trabajar, dado que esta posibilidad de elección es excepcional y está limitada a algunos pocos trabajadores altamente calificados en circunstancias también infrecuentes. Esto es algo que pasaba en esa época, ahora nada que ver. Ahora uno pone un aviso en el diario: busco empleador que pague 50.000 pesos por mis 4 horas de trabajo, y al día siguiente tiene una fila de empleadores en su casa con el diario bajo el brazo esperando ser entrevistados para que uno elija, ¿no? Ahora es así. Pero en esa época no podías ni elegir para quién trabajar, tenías que trabajar para otro, no podías tener tu propia empresa, no podías ser emprendedor como ahora. No podías alquilar tu pileta, tu asado y tener una cervecería artesanal como ahora, o un parripollo como en los 90, una cancha de pádel como un remis, porque no tenías indemnización por despido, no te habían echado todavía ningún laburo con indemnización. Había terminado la esclavitud y era sin indemnización. Así que bueno, ellos sí tenían que trabajar para el que los contratara. Hasta que finalmente este chabón, no dice así el contrato, fue contratado. Pero con este logro apareció la tercera concesión de libertad. Y ya paro acá y otro comentario entre paréntesis. Fue contratado, dice el cuento. ¿Está bien que diga esto? ¿Qué es un contrato? Un acuerdo entre dos partes iguales, dijimos, ¿no? ¿Y cómo es que uno contrata al otro? No, yo contrato al empleador. ¿Quién es él para contratarme a mí? Fue contratado, es el sujeto pasivo de una contratación. Evidentemente no hay un acuerdo, hay uno que elige, pero es muy común esto en el lenguaje, que retrotrae a otras formas de trabajo. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos empleados tiene Carrefour? ¿Vieron que hoy? ¿Cuántos empleados tiene Carrefour? 1800 decían. No importa el número, pero yo les hice una pregunta con un verbo. No, pero en realidad Tiene. Posee. ¿Qué es tener? No importa el número. No. puede ser que tenga 1800, pero el electo que son de ellos son 1800. Bien. ¿Y los tiene? ¿Qué quiere decir tener? ¿Qué quiere decir tener? Organización laboral, porque ellos lo que hacen. Quiero tener. ¿Qué es tener? Yo tengo un micrófono en la mano, tengo un celular, tengo una campera negra que me protegió de la... Tengo un objeto. Uno tiene cosas, es el dueño, es propietario. Como cuando él tenía un esclavo antes. Tengo un trabajador. Tener. Es muy común. Yo todavía digo, Pipa tiene una secretaria, tiene secretaria, ¿no? Uno debería decir, ahora que estamos con la corrección del lenguaje, celebró un contrato con, se puso de acuerdo con para trabajar, o nunca dijeron o les vino a decir un hijo, me tomaron en la fábrica, me tomaron. Yo soy una lata en la góndola esperando que me tome. Tomar es también agarrar, ¿no? Me tomaron en un estudio jurídico. Me tomaron. Ya directamente no es que me contrataron. Me tomaron, me agarraron. Soy un objeto que fui agarrado. En los 90 también hablaban de que no podían, que había que rebajar las jubilaciones porque había un stock de jubilados muy grande. Un stock. El stock es de mercadería. Y estas luchas de las que empiezan ahora, en esta parte de la historia, era fundamentalmente para que el trabajo deje de ser una mercancía. No, con solo ser conscientes que arrastramos y contra qué peleamos, me creo que alcanza. Yo voy a seguir hablando mal y pronto. Pero sigue el cuento, ya termina, porque ya se le negó por segunda vez la libertad. Hasta que finalmente fue contratado.
Pero con este logro apareció la tercera concesión de libertad, ahora ya, cual si fuera un crescendo irresistible en una triple manifestación. Porque el trabajo subordinado supone precisamente entrega de libertad personal, que se manifiesta en la subordinación a los poderes que tiene el empleador de organización, dirección y disciplinario. ¿Saben? En un contrato de trabajo, el patrón, este nombre, ¿no? El empleador, diríamos, tiene la facultad de darte órdenes, de decirte qué hacer, cómo trabajar, incluso de sancionarte. No éramos iguales, como vos me puedes sancionar y yo no te puedo sancionar a vos. El que tiene el poder de sancionar es el empleador. Trilogía esta, dice el cuento, parecida a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que monopolizados por una de las partes implican en una relación bilateral el riesgo cierto de un autoritarismo extremo y como tal una severa negación de la libertad. Efectivamente, cuando entras a la empresa termina la democracia, ¿no? Te dan órdenes, te mandan, sos un subordinado durante 8 horas, con suerte, y se terminó tu libertad. Negada así 3 veces la libertad, accedió el ahora trabajador al plato de lentejas. Entonces, el tipo, ahora es un trabajador, no es más un esclavo. Tiene un plato de lentejas, lo explota, se empieza a juntar para cambiar esta realidad. ¿Y el Estado cómo reacciona? Principalmente y originariamente, prohibiendo. La evolución de la organización de los trabajadores a lo largo de la historia, y no es lineal, comenzó con la prohibición, después una época de tolerancia, de indiferencia, hasta que finalmente fue reconocida como un derecho de los trabajadores, como una necesidad del orden jurídico, que los trabajadores puedan y tengan derecho a organizarse y perseguir precisamente a los que impiden organizarse a los trabajadores. Hoy el derecho, hoy las normas, hoy los estados protegen la actividad sindical y persiguen, por lo menos en lo teórico, al que se opone, al que obstaculiza, al que toma una represalia contra un trabajador que se organiza. Pero esa historia no es lineal, no es que, bueno, llegamos al momento ideal y ya está, estamos. Es una historia de lucha también, permanente. La organización de los trabajadores, el movimiento obrero organizado, comenzó, se inició, se desarrolló estando prohibido, estando perseguido, estando clandestino. Y cuando digo que está prohibido, no es que la prohibición era te echo del trabajo. Es más, les voy a decir, ¿qué sanción merecían los trabajadores que se organizaban y protestaban por sus condiciones de trabajo? ¿Una multa? ¿Un despido? ¿Arresto o pena de muerte? Todas, hasta la pena de muerte. Hasta la pena de muerte merecían los trabajadores que osaban organizarse, y aún así seguían organizándose y continuaban con las luchas. En la película de los compañeros matan gente. El 1 de mayo se celebra en el mundo el Día del Trabajador porque condenaron a la horca a dirigentes obreros que habían organizado una protesta. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer trabajadora, en realidad, porque prendieron fuego adentro de una fábrica a cientos de mujeres que protestaban por sus condiciones de trabajo. Vieron que el Día Internacional siempre es de algo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Pero resulta que en todo el mundo pasaba lo mismo. Y en la Argentina también.
esta reacción popular de los trabajadores que se organizaban contra la explotación comenzó siendo prohibida, sancionada, reprimida violentamente. Recién les contaba el ejemplo de la Patagonia rebelde, de la Patagonia trágica. En 1921, estoy hablando de 20 siglos atrás, en 1921, un gobierno democrático además, no es que ni siquiera les hablo de la dictadura, un gobierno democrático donde no estaba reconocido el derecho de los trabajadores a asociarse, mandó al ejército a la Patagonia a fusilar a sangre fría, no fue un error, no fue una represión, se le escapó un tiro a uno, a fusilar a miles, se habla de 2.000, 3.000 peones rurales que estaban en huelga. ¿Y por qué? Por el hecho de hacer huelga. Una masacre que en la película tiene hasta una escena tragicómica, no sé, seguramente la vieron, que están por fusilar a uno y el patrón le dice, a este no, que es el único mecánico que hay en el pueblo. Trágico, tremendo, una masacre. ¿Cuántos habitantes habría en la Patagonia en 1921? Nosotros hoy vivimos como tragedia la AMIA, ¿no? Cromañón, la Embajada de Israel, que en términos, ahora quiero que lo pensemos en términos cuantitativos, ¿no? Son tragedias tremendas. Imagínense si estas fueron tragedias, que las recordamos, las conmemoramos, que nos duele, que hacen caer gobiernos. Imagínense 3.000 trabajadores en la Patagonia, prácticamente todo un pueblo. ¿Y cuántos homenajes, recordatorios hay? Bastante injusto en esto, bastante injusta la historia. Y 2 años antes, tampoco hubo costo, hubo un vuelto después. Sí, hubo un vuelto. Pregúntenle al coronel, hubo un vuelto, los anarquistas. 2 años antes, eso iba a decir también. ¿Cómo es tu nombre? Verónica me apuntaba muy bien. 2 años antes de la Patagonia rebelde, 1919, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde ahora está el Hospital Francés, por ahí, los talleres metalúrgicos Bacena, hubo una protesta de obreros metalúrgicos que duró una semana de revuelta, conocida como la Semana Trágica, donde murieron 500 personas. Yo creo que lo de Cromañón es una tragedia tremenda. ¿Cómo tenemos que denominar a una semana donde mueren 500 trabajadores en el medio de una represión? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que creo que la historia es bastante injusta también, con los mártires de esa protesta. Eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de esa otra historia. Ahora, esta prohibición, las cárceles la ley de residencia, que era esto para deportar a los que venían con esas ideas revolucionarias, que eran ya no pedir menos horas, un poco más de sueldo, sino decir terminemos con este sistema. Impidió toda esta represión, toda esta persecución, todas estas medidas que los trabajadores siguieron organizándose. No, ni acá ni en el mundo. Porque cuando un sistema es injusto, o cambia solo, o lo cambian por la fuerza tarde o temprano. Y yo creo que el inicio de la intervención del Estado, de la consagración de derechos para los trabajadores y del reconocimiento del derecho a asociarse para pelear y para equiparar esa desigualdad que existe entre el fuerte y el trabajador aislado débil, tiene que ver también con una toma de conciencia de los poderes, del capital, de que esto terminaba mal.
de que esto terminaba mal. El reconocimiento de los trabajadores del derecho a formar sindicatos es una manera de calmar las tensiones. El reconocimiento de una jornada de 8 horas, que no fue en la época de Perón, en esta época infame, tiene que ver con ir aliviando una situación de mucha tensión. Fíjense lo que pasó en esta época en Europa del Este, en 1917. En 1917 también en México se consagró una constitución que reconocía los derechos de los trabajadores. No tengo la menor duda que el derecho del trabajo y el derecho a poder organizarse, el derecho a tener un salario digno, un trabajo digno, una jornada digna, tener descanso, tener vacaciones, tener protección contra los accidentes y las enfermedades, todos estos derechos, un aguinaldo, son derechos que surgen y se deben mucho a la lucha y la organización de los trabajadores, pero también es parte de la concesión que hace el sistema capitalista para seguir funcionando como sistema capitalista. Es una contradicción. Sí, porque ahora empiezan al revés. Y después Ahora te convive la quieren sacar los tensión. derechos. Bueno, ¿hasta dónde te dejo para que no rompas todo? ¿Y hasta dónde acepto bajar los decibeles según lo que me des? Esa es la tensión que va atravesando la relación conflictiva, es el conflicto social que atraviesa las sociedades capitalistas por definición, que es el conflicto no entre el peatón y el colectivo, entre la bici y el taxi, sino entre el trabajador y el capitalista, Porque entre el capitalismo capital siempre y el mismo. trabajo. El capitalismo tampoco es siempre el mismo, digamos. Cuando es Además, difícil, ¿no? Además. Toda esa es una discusión, pero vamos a la historia de cómo van surgiendo las organizaciones sindicales y cómo las va tratando el Estado. Pasar de la prohibición, bueno, a la no te persigo, no te meto preso, al te protejo y persigo al empleador que despide al que hace huelga, o sanciono al empleador que no deja formar un sindicato o se mete y demás, fue una evolución no exenta de avances y retrocesos. De hecho, en nuestra historia, las organizaciones sindicales se reconocen por primera vez en una norma, y los trabajadores tienen el derecho en una norma a tener sindicato, y se reglamenta cómo funciona, cómo se organiza y demás. Adivinen en qué año. Con Natalia no. Adivinen en qué año. Jueguensela, estamos. Es un examen. 49. Un poco antes. 45, muy bien, 1945. ¿A qué no adivinan en qué mes? Octubre del 45. ¿Y a qué no adivinan en qué día? No, se vacacionaron, no. El 2 de octubre. Fíjense qué paradójico, ¿no? Qué sintomático. El 2 de octubre se sanciona un decreto, el 23.852/45, que reconoce el derecho de los trabajadores a tener sindicatos y los delegados, etcétera, y a los pocos días lo meten preso a Perón. Después se consagra la Constitución de 49. El 17 de octubre nace el movimiento, se sanciona la Constitución de 49 y viene el golpe militar. Viene el golpe militar del 55, la fusiladora, que viene a derrocar al peronismo, al gobierno del primer trabajador, de los trabajadores. ¿Ustedes qué dicen que hace con los sindicatos? Los unifica. Desaparece todo. Fíjense que no, sí, intervienen los sindicatos, mete presos a los dirigentes sindicales, por supuesto, interviene, mete militares
en la Comisión de los Sindicatos. Ahora ponen a una señora que, ¿cómo se llama? Gladys no sé cuánto, a Norma, ¿cómo es la amiga de acá? Sandra, Sandrita. En aquel momento era con los militares, yo un brigadier, intervenir con los sindicatos. Y sancionan una norma que modifica ese decreto y establece un sistema para promover la democracia sindical y la libertad sindical. Fíjense que hoy también están hablando de un proyecto para la democracia sindical y para que haya libertad sindical. En los 90 también tenemos discusión la CTA, la CGT quería libertad sindical, quería un sistema igual a este de la dictadura del 55. En el 56 un decreto que es el 9270, les voy a dejar un texto después sobre este decreto que decía que era para establecer la dictadura, decía, la democracia sindical. ¿Por qué no hacer democracia donde estamos primero? Pero la democracia sindical y la libertad sindical. ¿Y qué proponían? Eliminar la personería gremial y que todos los trabajadores sean libres de formar todos los sindicatos que quieran y de negociar individualmente. Como también hoy escuché algo con los docentes, ¿no? ¿No escuchamos algo con los docentes parecido que van a negociar con cada uno? Con cada uno. Eso es lo más antisindical y prohibido por la ley que existe. Está prohibido, es una práctica antisindical sancionada por el artículo 53 de la ley 23.551, que establece sanciones para el empleador que quiera hacer eso, de negociar con uno puenteando el sindicato. Pero fíjense, ¿qué cosa? Esta dictadura que vino a destruir a un gobierno de los trabajadores, a las organizaciones sindicales, derogó la Constitución del 49 por decreto, restableció la vieja Constitución de 1853, la Constitución liberal, pero hizo así, corrió el artículo 15 un poco para arriba, el 14 un poco para abajo, y le metió un artículo en el medio, entre el 14 y el 15, que se llama 14 bis. ¿Cómo puede ser? El derecho del trabajo es también una válvula para evitar que se pudra todo. Sin derecho al trabajo se pudre todo. Es una conquista de los trabajadores, pero también es una concesión del capitalismo para sostener el sistema. Es también eso. El 14 bis, que consagra los derechos, incluso consagra el derecho de huelga, que Perón no lo tenía. Es más obrero la dictadura del 55 que el gobierno de Perón. Ahí yo me acuerdo de las discusiones de Evita con los ferroviarios cuando querían hacer las huelgas, ¿no? Cómo la huelga también tiene un rol en un gobierno popular y el sindicalismo en general tiene un rol en un gobierno popular, que si uno lo usa de la misma manera que lo usaba con un gobierno antipopular, me parece que está haciendo las cosas mal. Es una opinión personal para el debate, pero creo que el rol del sindicalismo en gobiernos flexibilizadores es uno y no puede ser el mismo en gobiernos que avanzan y que consagran derechos que incluso ni siquiera a veces se reclaman en el propio movimiento obrero. Es una vieja discusión. Lo cierto es que hasta el derecho de huelga fue consagrado en una dictadura. En la Constitución Nacional entra recién en la dictadura del 55, o sea, a través de la reforma constitucional antidemocrática, inconstitucional, que hicieron en el año 57. Ahora, este derecho no evolucionó para adelante siempre, estos derechos. En la dictadura militar, en el medio hubo avances cuando se convoca elecciones, se proscribe el peronismo, ¿recuerdan? Perón no podía participar y Frondizi hace un acuerdo con Perón. Hace un acuerdo con Perón que el peronismo le iba a dar los votos a cambio de una serie de puntos programáticos que acordaba con Perón. Entre ellos, el restablecimiento de una ley de asociaciones sindicales democrático de verdad, no de esa democracia como la que quiere ahora. ¿Quién fue la diputada o el diputado que presentó ahora el proyecto de ley para democratizar los sindicatos?
¿Se acuerdan? Fernando Iglesias. Imagínense, el proyecto ese que querían algunos, incluso algunos compañeros, el que hoy está proponiendo Fernando Iglesias. El compañero Fernando, profesor de educación física, Fernando Iglesias. Me distraje. Frondizi. Bueno, acuerdo con Perón y se restablece una ley de asociaciones sindicales peronistas, para decirlo mal y pronto. La ley, corregime, 14455 del año. 1450. No, esa es la de convenciones colectivas. 14455 del año 58. Después viene otra modificación por decreto de la época de Ilia. Finalmente gana Cámpora, gana Perón, y en el 73 se establece un nuevo régimen de asociaciones sindicales mucho más avanzado, con mucho más protección para la actividad sindical, para la función sindical, para el activismo sindical, para los delegados sindicales, mucho más protección. Ese pico que fue el más alto, después cayó abruptamente, obviamente, cuando comenzó la última dictadura militar, la más sangrienta, la más drástica, que también decidió ir por todo, decidió ir no a tratar de contentar y de contener y de encauzar los conflictos entre trabajadores y empresarios a través de algún sistema, bueno, que hagan una huelga, pero no tanto, después la huelga te lo reglamento un poco, te dejo hacer, sino que directamente fue por todo. Y ya los dirigentes sindicales no solo los metía presos, los mataba y los hacía desaparecer, intervenían los sindicatos, pero además dictó una norma, varias normas. Una norma que prohibía o prácticamente dejaba sin efecto la negociación colectiva. Otra norma, 22.105, que fue modificar la ley de asociaciones sindicales y prohibir, por ejemplo, la CGT. Está prohibido haber confederaciones. Solo podés pelear contra tu cámara patronal, pero no se pueden asociar los trabajadores a una gran central para pelear contra el gobierno o las políticas económicas. Prohibido. Como corolario de todo esto, otra ley, no es ley, un bando militar, que tiene el número 21.400, que volvía a considerar a la huelga como un delito penal. Pena de prisión al que hace huelga. Eso estableció la dictadura militar. Y recién recuperar la democracia, varios años después, se pudo recuperar una ley de asociaciones sindicales con un modelo de personería gremial, de concentración, de agrupación de los trabajadores en distintos grados a poder tener una confederación, de tener un sistema de libertad sindical con democracia interna, porque la ley que hoy tenemos consagra muchas disposiciones para permitir que haya democracia interna. Después que no la haya, que tengamos serias dificultades a la hora de generar vida interna dentro de los sindicatos, una vida democrática y una representación legítima, es otro cantar. Y lo que nos ha pasado en estos años a muchos fue confundir la pluralidad al interior de los sindicatos, necesaria, indispensable, las distintas posiciones, distintas listas, distintas representaciones, disputa interna, democrática, representativa, con la pluralidad externa, con la salida o el atajo. Bueno, como el sindicato no me da bola, hablo uno paralelo y divido a los trabajadores en actividad en dos sindicatos, que en muchos casos fue la única salida que encontraron los trabajadores. En muchos casos ha sido la única salida y en otros fue la salida fácil. En vez de dar la discusión interna, de pelear por la democracia interna, de cambiar las conducciones y tener un sindicato fuerte pero representativo, bueno, este sindicato no es representativo, armemos dos sindicatos débiles
uno que sea representativo y otro que no. Y al final, muchas veces lo que pasaba es que tenían dos sindicatos traidores, débiles. Cuanto más débiles, más proclives a no cumplir con la función, con el objetivo que tiene una organización sindical cuando se crea, que es la de pelear por los derechos de los trabajadores y por los intereses de los trabajadores. Esta es la breve historia de las organizaciones sindicales, de las organizaciones del movimiento obrero de la Argentina, desde el punto de vista de cómo las ha tratado el derecho, el Estado, los gobiernos y las leyes. Corto acá porque veo que me estoy extendiendo más de lo previsto y quedo a disposición para las preguntas que tuvieran. Espero que no sean muchas porque se viene el paro del subte y lo vamos a mediar. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me.